Platiquemos esta mañana de cómo podemos cultivar esa autopercepción de manera positiva. Estuvimos con María José Canales en unos días y hoy tenemos la presencia nuevamente de María José Canales, coach ejecutiva certificada internacionalmente. Estamos hablando sobre el tema de autopercepción, cómo nos valoramos, qué concepto tenemos de nosotros mismos, porque depende de ellos para que podamos fortalecer nuestra autoestima, podamos alcanzar nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños de vida. Así que bienvenida María José Canales, siempre es un placer tenerte y sobre todo poderle dar a nuestra audiencia este contenido de valor. Gracias María José. Muchas gracias Aida por invitarme, sí, verdad, y vamos a continuar hablando de cómo cultivar esa autopercepción positiva. El día de hoy quiero abordar contigo y con toda la audiencia 3 técnicas para trabajar eso, porque ayer me encontraba con un grupo de mujeres y me decían, sí, pero es bonito hablar de eso, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es difícil, dice, cuando estamos en medio de las situaciones. Sí, le digo, ciertamente es difícil, pero hay que tomar la decisión de empezar a trabajarlo. Y hoy quiero traer 3 técnicas, Aida, para trabajar ese diálogo interno positivo, de manera que cuando nos hablemos no solamente activemos la gruñona o el gruñón que tenemos adentro y que nos reclamamos y nos acusamos y tenemos unos juicios bien pesados, jugamos a ser hackers nosotros mismos de nuestros pensamientos, nos autoboicoteamos, sí, pero también activar a esa voz positiva. Y la primera técnica, hablamos de ella un poquito la semana pasada, y era el diálogo interno positivo. ¿Te acordás que les decía? Hay que ponerse una línea. Ajá. Y cada vez que nos damos cuenta de que nos estamos hablando en negativo, alemos ese hule lo más largo que podamos hacerlo y dejémoslo ir. Les garantizo que después de 3 aladas vamos a tener la muñeca inflamada y ahí vamos a ser conscientes de lo que le hacemos a nuestro interior cuando nos hablamos de esa forma tan pesada. Exactamente. ¿Cómo le vamos creando heridas nosotros mismos? Vos decías al inicio, ¿verdad?, de que pueden decir algunas mujeres, no, pero es que a vos se te puede hacer fácil porque es que vos todo lo tenés, vos tenés un trabajo, vos tenés un esposo, o vos tenés un novio, o vos tenés hijo, qué sé yo, tantas cosas que una mujer puede decir, es que como yo no lo tengo, o si en este momento está pasando por algún proceso, ¿verdad?, donde puede estar ella misma autoafectándose, decir, un divorcio y puede decir, es que esta ruptura se dio porque yo no soy lo suficientemente buena, es más, empiezan a verse físicamente en que no empiezan a compararse, es decir, o empezar en esa crisis mental y perjudicar su autoestima y autovaloración también por las mismas circunstancias que pueden pasar. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres? Gracias por el ejemplo, Aida. Ahí voy a entrar con la segunda técnica. Yo les voy a sugerir que hagan una pausa poderosa, le llamo yo. Y esto es un concepto muy personal. Hagamos una pausa poderosa. Y cuando hagamos esa pausa, yo les voy a plantear 4 preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué me estoy diciendo esto que me estoy diciendo? ¿Sí? ¿Para qué me lo estoy diciendo? Vean que la pregunta no es por qué me lo digo, porque el por qué me va a llevar a las razones y a dragar más profundo y echar sal en la herida. ¿Para qué? El para qué te lleva a pensar en un propósito. ¿Sí? ¿Para qué me estoy diciendo es mi culpa? ¿Para qué me estoy diciendo yo no fui lo suficientemente bueno? La segunda pregunta que nos vamos a plantear es, ¿y esto que me estoy diciendo, cómo me hace sentir? ¿Sí? ¿Cómo me hace sentir? ¿Me hace sentir pequeña? ¿Me hace sentir inhabilitada? ¿Me hace sentir dependiente? ¿Cómo me hace sentir? O puede ser que también yo me esté hablando en positivo y me hace sentir empoderada, pero hagamos la pausa. Esta pausa lo que va a activar en nosotros es la capacidad de ser conscientes. Y ser consciente es estar presente en el hoy y el ahora, e ir entendiéndome emocionalmente. ¿Sí? No podemos desarrollar inteligencia emocional con los demás si no tenemos inteligencia emocional con nosotros mismos. Es decir, entender cómo me afectan las emociones y no permitir que esa emoción se considere un potro que galopa y nos lleva hacia donde ellos quieren, sino que nosotros estamos
en la capacidad de autogestionarla, no de controlarla. A menudo hablamos de controlar emociones, cuando la palabra control viene a la mente de la mayoría de las personas, es como un frenazo de potro hacia atrás, ¿verdad? Y la emoción es la emoción, hay que vivirla, sí, hay que permitírsela vivir, pero lo importante es gestionar. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué me estoy diciendo esto que me estoy diciendo? Lo segundo es, ¿cómo me hace sentir esto que me estoy diciendo, verdad? La tercera pregunta es, ¿y esto que estoy sintiendo, esto que estoy sintiendo, me es por limitante o me es por empoderante? ¿Sí? ¿Es algo bonito o es algo que no me edifica? Que no me edifica, exactamente. O sea, esto que me estoy diciendo, que me provoca una emoción, y esa emoción, ¿qué es? Me empodera, me habilita, me limita, me restringe, me empequeñece. ¿Qué provoca en mí esta emoción, esto que estoy sintiendo? Y finalmente, la pregunta más potente, ¿con qué te querés comprometer? ¿Con qué te querés comprometer? ¿Te querés comprometer con el sentimiento o el discurso, el sentimiento y el resultado limitante, empoderante? ¿O te querés comprometer con un discurso propositivo? Y no estoy hablando aquí de ser optimistas tontos, ¿verdad? O de negarnos la realidad, pero tener un discurso de reconocimiento, un discurso lleno de humildad. Hombre, sí, fallé en ABC. No hay un ser humano perfecto, no lo existe, ninguno de nosotros, ¿sí? Pero desde la humildad reconozco a dónde fallé, reconozco mis grandezas también, y ahora me dispongo a trabajarla y listo. Vamos a esa mejora continua. Exactamente. Y tiene que ver todo esto entonces con ese diálogo interior que diariamente estamos teniendo, hacer un detente, y con estas preguntas tan básicas pero importantes y fundamentales podemos reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo para cultivar una buena autovaloración de nosotros mismos. Es más, con esas creencias limitantes que pueden venir, y hablábamos también en la primera entrevista que sostuvimos sobre situaciones que marcaron nuestra infancia, donde no tuvimos precisamente tal vez palabras en las cuales eran edificantes, sino más bien eran todo lo contrario. Entonces, ¿cómo ir derribando también esas fronteras que te están limitando el paso para desarrollar una buena vida emocional? Así es, Aida. Yo te voy a decir una cosa. La primera relación que los niños o las niñas tienen con el sexo opuesto, pues es con su papá o es con la mamá. ¿Sí? Sí. El niño, la primera relación que tiene con el sexo femenino es la relación que maneja con su mamá. Entonces, mamá, sí, hay que estar consciente de eso, porque de esa relación estás instaurando aquí un programa mental que cuando ese niño sea un adulto va a correr y va a influenciar sus relaciones con el sexo femenino. Lo mismo ocurre con las niñas. Dime. Palabras que podrían estar marcando a nuestros hijos. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, estoy viendo el cuarto y lo veo desordenado, y yo empiezo a declarar, es que vos sos un desordenado, todo lo tenés hecho un relajo en esto, es que no servís para arreglar tu cuarto. ¿Qué mensaje le estoy enviando? ¿Y cómo debería de ser, en cambio, el hecho de quiero obtener, pues que el hijo colabore, que pueda tener su cuarto? Decirle algo distinto, como por ejemplo, mira, vos sos un chavalo súper ordenado, qué lindo cómo mantenés esto, aunque lo vea, digamos, pero ya cómo invitarlo, cómo hacemos eso. ¿De qué manera poderles hablar a nuestros hijos? Sí, a veces usamos mucho el lenguaje pesado, ya el lenguaje, vamos a decir, negativo. Hay que transformar ese lenguaje negativo en un lenguaje positivo. Es decir, está desordenado el cuarto. Mira, hijo, el cuarto está desordenado, sé que has estado ocupado, pero quizás es el momento para que lo ordenemos. Vamos a hacerlo. Sí, respetando también la identidad que cada niño tiene. El otro día me decía una amiga, es que cuando le hablo a mi hija me veo como mi mamá. Mi hija me dice, ¿pero por qué tal cosa? Y yo le digo, porque yo lo digo. Entonces digo, no hay un respeto a la identidad y a la individualidad de este ser humano que, aún siendo un niño, es el momento de enseñarle a que las cosas se pueden debatir, a que las cosas no son en imposición, ya, a que las cosas pueden cuestionarse dentro de un marco de respeto, aún a la mamá y aún al papá, que son figuras de autoridad, pero que tienen la capacidad de preguntar, de debatir, de pensar diferente y de poner sus ideas en confianza, en un seno de familia, en un círculo de amor. Buenísimo.
Óigame, es que no se pueden perder la segunda parte de esta entrevista. Vaya, si usted tiene que agarrar su tacita de café, su juguito, pues vaya y regresa, porque vamos a ir a un corte comercial y ya seguimos en Compartiendo con Vos.